Muy bien, 8:33, recta final de a primera hora. Esta semana, el lunes, inició con la expectativa nacional en torno a los alcances del encuentro del presidente Lasso con la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, advertía algunas complejidades de estas primeras conversaciones. Hablaba de que no hubo acuerdos, pero al día siguiente la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, decía que hubo 11 coincidencias tras el diálogo entre los indígenas y el gobierno. Y quiero preguntar al alcalde del Cantón Cayambe, integrante del movimiento Pachacuti y de la CONAIE, Guillermo Churuchumbi, que nos visita aquí en nuestra mesa de trabajo, si efectivamente hay o no coincidencias entre el movimiento indígena y el gobierno. Alcalde, bienvenido, buenos días. Allí punja Fabricio, sinayata tukui masikunaman, karo yakta kunapi, causa kunata, sunapaita, chayachipane, Cayambi, yaktamanta. Quisiera expresar mi sincero saludo, Fabricio, para todos los amigos que están en sintonía de Sonorama. Buenos días, Ecuador, y aquí estamos para conversar, dialogar sobre los temas que aconteció en la reunión del diálogo con el presidente de la República y con la CONAIE. Gracias al compañero Leonidas Issa, asistí a nombre de los 20 alcaldías, de 200 juntas parroquiales, más de 90 concejalías y 5 prefecturas que son parte del movimiento Pachacuti. Nosotros tenemos un espacio de coordinación, de cooperación y sobre todo de trabajo conjunto con la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Así es que asistimos a esta reunión lleno de esperanza y optimismo. Como siempre, inclusive me atrevo a decir que hoy va a jugar Ecuador contra Bolivia y estoy muy optimista que vamos a ganar en Guayaquil. Igualmente ojalá. Me fui también al diálogo con optimismo, con mucha esperanza, creyendo que el presidente de la República gobierna para los 17 millones de ecuatorianos y no solamente debe gobernar para ciertos grupos de poder económico, sino pensando en los sectores populares, campesinos, cuidadores de páramos, para los barrios, para la gente de la ciudad, para la clase media, para los sectores populares. Ustedes de conocimiento público, con el incremento de los precios de combustible, ha afectado los precios de la canasta básica familiar, afectada, digamos, con el incremento de los precios del pan, de la carne, de los huevos, o en este caso también incremento de los insumos agrícolas, aquellos que dedicamos a la ganadería, a la agricultura, que somos pesqueros, arroceros, bananeros, ha incrementado también los insumos agrícolas. Solo por poner un ejemplo, el abono 10-30-10, antes del incremento de los precios de combustible, costaba entre $23 y $24. Hoy, en los centros de distribución, está aproximadamente entre 33 y $34. Este ejemplo pasa también a nivel de los productos alimenticios, con la medicina, con la educación y salud, y es así que asistimos a este diálogo en la que el presidente de la República manifestó que, mire, el tema del precio de combustibles es el más barato de América Latina y que nosotros tenemos que nivelar a precios internacionales. Igualmente en los temas de congelamiento de los, en este caso de los intereses de las bancas, sería importante que también hablemos que no solamente la banca pública, sino también la banca privada, que en estos momentos los transportistas, los productores, muchísima gente por los temas crediticios con la banca están súper jodidos, y creemos que es importante que al menos exista una rebaja de intereses, una moratoria, por lo menos de 1 año o 2 años, pero lastimosamente no tuvimos ninguna respuesta esperanzadora del presidente. Pero yo le decía, la ministra Vela hablaba de 11 coincidencias, hablaba, por ejemplo, coincidimos en la despetrolarización de la economía. O sea, yo no sé, y esta inquietud yo la planteaba, me parece, ayer en este espacio. ¿Qué significa eso de despetrolarizar la economía? Porque me parece que termina siendo un término muy amplio, pero que no se particularizó. Le pregunto a usted, ¿hubo esa coincidencia? A ver, mire, si es que hubiera esa coincidencia, no estuvieran, en este caso, subastando los campos petroleros, mineros en territorio de los pueblos indígenas. O sea, debería ser una acción concreta, no solamente en el discurso, porque yo lo que veo es que un poco
maneja un doble discurso. En el discurso decía cosas interesantes, maravillosas, pero en la práctica no se efectiviza la política pública. ¿Y de qué más hablaron? O sea, hablaba de otras coincidencias. Por ejemplo... Hablaron del tema de los derechos colectivos de la justicia indígena. Exacto, y yo también planteaba eso. Respeto a la justicia indígena, pero en la práctica vemos la semana pasada... No hay una ley de justicia indígena. Carmen Tiupul, una lideresa en Chimborazo, fue condenada para 2 años de prisión. No entendemos. O el mismo presidente de la República dijo, yo no intento, ni en lo mínimo, dividir o fragmentar a las organizaciones indígenas. Pero a la izquierda estaba sentado el señor Luis Pachala, que también lo hizo en el gobierno de Lucio Gutiérrez, ahora está haciendo con el gobierno de Lazo, intentando cooptar, dividir a las organizaciones. El doctor Pachala fue diputado, me parece, en ese tiempo, ¿no? También, pero no se olvide que en esta reunión del diálogo llevó a un grupo de dirigentes para que le tengan aplaudiéndole al presidente de la República. O sea, entonces, ahí veo... Usted está hablando de división. Perdón. Usted está hablando de división. Claramente existen intentos de división, pero al menos yo, en las organizaciones de la costa, de la sierra, de la Amazonía, inclusive después del diálogo salimos al Parque El Arbolito, la mayoría de los dirigentes, por no decir por unanimidad, los dirigentes de las nacionalidades indígenas, vamos a ratificar la unidad en nuestros territorios. Vamos a ratificar la unidad en nuestros territorios. Podrán llevarse 2 o 3 dirigentes del gobierno, pero las organizaciones estamos sólidas más que nunca. Y es así que el compañero Leonidas Issa convocó a realizar las asambleas permanentes, asambleas territoriales, y en estos momentos varias organizaciones de la costa, de la Sierra Amazonía, están en asambleas, los dirigentes en reuniones, con la finalidad de evaluar el proceso de diálogo con el gobierno de Guillermo Lasso. Lo que usted nos está diciendo entonces, y permítame interpretarlo, alcalde, ¿no es verdad que hay 11 coincidencias con el gobierno? ¿Que esta reunión de lunes dejó 11 coincidencias con el gobierno? Coincidencia significa que debe haber acuerdos. No hubo ningún acuerdo. Pero puede haber, digamos, coincidencias conceptuales, pero desacuerdos en la instrumentación de esas coincidencias. También. Sí, son con acuerdos. Y no existe diálogos eso. Son con acuerdos y no existe resultados. Entonces. Mi experiencia como alcalde de 7 años, yo también he tenido reuniones de diálogo, de audiencias públicas. Se resuelve y se toma decisiones, porque no se olvide que el presidente de la República no solamente es presidente para un cierto grupo de poder económico, es gobierno representante de los 17 millones de los ecuatorianos y ecuatorianas. Si es que no hubo coincidencias y no hubo acuerdos, como usted lo está aclarando en este momento, ¿qué va a pasar o cuál es el siguiente paso, señor alcalde? En estos momentos tenemos que informar. Y por eso es que el compañero Leonidas Issa, conjuntamente con los presidentes de las 3 organizaciones, la CONAIE, Cuarunare, la Confeñae, decidieron organizar asambleas en los territorios para evaluar y tomar las mejores decisiones. ¿Y cuánto podría tardar este proceso? No sé, deberíamos preguntar a las organizaciones de base. ¿Ustedes están dispuestos a ceder en parte de la plataforma de lucha que han presentado al presidente Lasso? Lo que dijimos inclusive en el primer punto del congelamiento de los precios de combustible. Si bien es cierto, ya existe un incremento, inclusive de acuerdo a los expertos, los técnicos han manifestado que el subsidio por el tema de combustible son aproximadamente de $1.300 millones. Pero en estos momentos, con el incremento de precios de combustibles, estamos llegando ya a cerca de $2.000 millones. Y por lo tanto, paremos. Pero podemos hacer un subsidio focalizado para los productores, para los transportistas. Pero lastimosamente tampoco hemos tenido respuesta sobre aquello. En el caso del tema de los combustibles, o sea, hay 2 posturas. El presidente Lasso dice, no vamos a derogar el decreto ejecutivo emitido por Lenín Moreno en mayo del 2020, que implica esta revisión mensual del precio de los combustibles con base en el comportamiento del precio del petróleo. La CONAIE ha dicho, hay que congelar los precios de los combustibles. En medio de estas 2 posiciones contrapuestas, alcalde, ¿ustedes están dispuestos a ceder o a llegar a un punto intermedio que podría ser, por ejemplo, la focalización o no? ¿O eso es innegociable, alcalde? Mire, cuando estamos diciendo congelamiento de los precios de combustible, o sea, lo que ya se incrementó,
paremos ahí, congelemos. No estamos diciendo bajemos a cero, pero hagamos un congelamiento del precio del combustible y inmediatamente hagamos un estudio de focalización para el sector productivo. ¿Ese estudio no existe o sí? Algunos han manifestado que están haciendo estudios. Le entregaron hace 2 días a los transportistas una propuesta con un estudio, según el presidente de la República, para que sea considerado por los transportistas, este tema de la focalización. ¿Ustedes tienen alguna referencia? No se olvide que solamente es del tema del transporte, y el incremento de precio de combustible afecta a la mayoría de los ecuatorianos. Yo estoy poniendo un ejemplo, en el tema del abono 10-30-10 estoy poniendo un ejemplo, costaba 23, 24 dólares, hoy está sobre 33 dólares, es decir que el subsidio o la focalización no solamente debe ser a los transportistas, sino también a los sectores productivos que aportamos con la alimentación a este país. ¿Pero están dispuestos a ceder en este punto o no? Por supuesto, para eso es un espacio de diálogo. En un espacio de diálogo hay que ceder posiciones. Ceder posiciones significa también deponer actitudes, debe haber voluntades políticas de parte de la CONAIE, de los sectores sociales existe voluntad política, precisamente de aquellos se genera espacios de diálogo para tomar decisiones. ¿Cómo el gobierno del presidente Lasso podría instrumentar este pedido de una moratoria de los créditos con el sistema financiero privado? ¿Cómo lo puede hacer el gobierno? El gobierno, entiendo, podría hacerlo con la banca pública, pero ¿cómo hacerlo con la banca privada? No se olvide que la banca privada en el año 2017, 2018 ganaron más de 1.100 millones de dólares. El año pasado ganaron cerca de 400 millones de dólares. Si nosotros queremos aportar en el crecimiento económico de este país, queremos activar después de la pandemia, es posible, es voluntad política también del sector bancario, de los sectores productivos de este país, sobre todo el sector bancario y no solamente de la banca pública. ¿Cuándo se van a volver a sentar con el gobierno, alcalde? Ya dependerá del gobierno nacional. ¿En qué sentido? Al menos el presidente de la CONAIE en los días anteriores hizo llegar la propuesta de los 6 puntos. Esperemos que den respuestas y con aquello nosotros estamos dispuestos a conversar, a dialogar, pero todo depende de la voluntad política del gobierno nacional. ¿Qué significa o cómo debemos entender esa pancarta que fue ubicada en la bola esta del Parque del Arbolito, donde decía octubre volverá? ¿Qué quieren decir ustedes con eso? Eso apareció luego de que ustedes se concentraron en el Parque del Arbolito antes de llegar a Carondelet. ¿Qué le quieren decir ustedes al país con esta pancarta? No se olvide que bien es cierto, nosotros somos pueblos que cuidamos los páramos, cuidamos el agua, que nos dedicamos a la producción alimentaria y damos de comer a las grandes ciudades de este país, pero también no se olvide que en los últimos 40 años el modelo neoliberal, el modelo económico afecta a la economía de las familias ecuatorianas y algunos derechos que se han conseguido, los derechos de la naturaleza, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, los derechos de los trabajadores, no ha sido así de forma gratuita, no es que ha caído del cielo, ha sido producto de organización, de movilización, y no se olvide que en la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la resistencia. Pero al dejar ese mensaje, pretenden insistir en que se podrían recapitular los hechos de hace 2 años, de octubre del 2019, alcalde. Decirles que también hace 2 años, mira, yo acabo de publicar mi libro, Octubre, Despertar de los Pueblos. Yo aquí hago un análisis del modelo económico neoliberal, ha fracasado en toda América Latina, ha enriquecido, sí, existe crecimiento económico, pero de ciertos grupos de poder económico, pero empobrece a la mayoría de los ecuatorianos. Y la actual Constitución de la República del Ecuador se reconoce el tema del summa causa. ¿Qué significa el summa causa? El bienestar de la familia, el bienestar de la sociedad y el respeto a la madre naturaleza. Y hablar del bienestar de la familia y de la sociedad significa que en este país debe estar garantizado el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la soberanía alimentaria. Y lastimosamente está quedándose en letra muerta.
Pasemos de ese tema a hablar un poquito de su condición de alcalde, del alcalde del Cantón Cayambe. ¿Cómo está la situación económica del norte de la provincia de Pichincha y particularmente de su cantón? Bueno, otro de los temas que nosotros hemos manifestado en el tema del diálogo ha sido también, por favor, el compromiso que hizo el presidente de la República cuando estuvo en campaña, dijo, los primeros meses entregaré los recursos que les pertenecen a las municipalidades y a las prefecturas. Nos deben cerca de $1,000 millones. A toda la municipalidad, a todos los gobiernos locales. A todos los gobiernos locales y a la municipalidad de Cayambe se nos debe cerca de $2 millones. Con aquello, si financiaría, nosotros haríamos alcantarillado, agua potable y activaríamos la economía del país. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando en Cayambe. En estos momentos hemos decidido trabajar con propios recursos de la municipalidad de Cayambe, la ampliación de la vía hacia el Nevado Cayambe. Es una vía tan soñada por varios gobiernos de turno, pero nosotros desde la municipalidad, con el apoyo de los señores concejales, con el apoyo de los frentistas, como de las haciendas y de las organizaciones, hemos decidido iniciar los trabajos. Está contratado la obra para iniciar los trabajos en la vía al Nevado Cayambe. Creemos que la apertura y el trabajo en la vía al Nevado Cayambe es la columna vertebral para desarrollar el turismo en Cayambe. ¿Es competencia de ustedes como gobierno municipal? Es nuestra competencia, aunque hubo también un compromiso de la prefectura de Pichincha, pero lastimosamente por la escasez de recursos económicos, por la reducción presupuestaria, ha manifestado que no va a intervenir, así es que nosotros hemos decidido desde la municipalidad con propios recursos iniciar esta importante obra, pese que nosotros los primeros 3 kilómetros ya hemos arrancado con el adoquinado. Estos próximos días vamos a hacer 1 kilómetro de adoquinado y luego los próximos 4.5 kilómetros arrancaremos con la vía de asfaltado. El gobierno ha señalado a través del Ministerio de Finanzas en las últimas semanas o meses que paulatinamente se está poniendo al día con los gobiernos locales. ¿Les han entregado algo de esta deuda de $2 millones? ¿Algo les han entregado a ustedes? Mire, yo tengo documentos firmados con el gobierno anterior, con el Ministerio de Finanzas, con el Banco de Desarrollo, tengo firmado. Y lastimosamente todavía no me devuelven los recursos. Documentos firmados por el Banco de Desarrollo y no me entregan. Por eso estoy hablando cerca de $2 millones. ¿El gobierno del presidente Lasso no les ha entregado todavía asignaciones a ustedes? No. O sea, no es cierto que el gobierno se está poniendo al día. Espero que en estos días estése poniendo. Al menos han manifestado que iban a ponerse con los municipios pequeños y medianos. Yo soy municipio mediano. No he tenido respuesta. Y dentro de este contexto, la situación económica del sector productivo en esta situación post-pandemia, ¿cuánto le golpeó, por ejemplo, al sector lechero, al sector ganadero de Cayambe, la situación de la pandemia y hoy cómo está enfrentando justamente esta nueva realidad o nueva normalidad, como le llaman algunos? No, primero decirles que yo quisiera agradecer a todos los cayambeños. Hicimos una minga por el cuidado de la salud, minga por la salud, minga por la educación, y me atrevo a decir que nosotros tenemos menos muertes, menos indicadores de contagio. Hace más de un mes logramos ya el proceso de vacunación con segunda dosis, gracias al aporte del Ministerio de Salud, gracias al aporte de la empresa privada, de las juntas parroquiales, los presidentes de las comunidades, los presidentes de los barrios. De manera participativa hemos al menos el 98% de los cayambeños están vacunados con segunda dosis. Y ahora tenemos que activar inmediatamente. También nosotros venimos trabajando la Feria Cayambe a Puertas Abiertas, donde están más de 200 productores artesanales, agrícolas, en gastronomía, y con ellos hemos venido también trabajando. Inclusive hace poco acabamos de inaugurar la Plaza Dominical, una antigua plaza que fue diseñada en el año 1900 por el ingeniero Gualberto Pérez, y después de 120 años terminamos esta importante plaza, y este va a ser un centro de desarrollo productivo, turístico. Inclusive nosotros tenemos organizado la ruta de Cayambiñán,
donde se dividen en 5 circuitos turísticos. El uno tenemos el Quitoloma Pambamarca, el otro tenemos en la mitad del mundo la Casa del Venado, tenemos las cascadas, los bosques de Buga, el Centro Cultural Tamaguaña. Igualmente hemos realizado procesos de capacitación, plan de negocio, atención al cliente, a los distintos emprendimientos, cerca de 200 emprendimientos cayambeños. Es decir, nosotros estamos preparados para recibir a los turistas nacionales e internacionales, quiteños, aquellos que quieran disfrutar con su familia fin de semana, vayan. Tenemos sitios amplios para que puedan respirar aire puro, disfrutar de la naturaleza y sobre todo puedan recrear con su familia en los distintos emprendimientos turísticos que tenemos, tanto comunitarios, privados y a nivel familiar. Correcto. Alcalde, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos visitado acá. No, muchísimas gracias. Yo quisiera hacer una cordial invitación, Fabricio, para el día martes 12 de octubre, el pueblo Quitucara, Conajupare, la alcaldía de Cayambe, igualmente con el Foro de Recursos Hídricos, estamos organizando un evento de feria productiva. Toda la producción pichinchana, quiteña, en este caso de las parroquias, vamos a hacer en el Parque El Arbolito una feria por el Día de la Interculturalidad. Aquí en Quito. Así es que están invitados, amigos oyentes. Váyase, Fabricio, y seguramente ahí hoy he traído un... Se me estaban preguntando qué tienen esa bolsita. Eso mismo me estaba diciendo acá la nena Rivas si trajo bizcocho en esa linda bolsita. Sí, aquí está el bizcochito y no se olvide, quiteños, si quieren degustar de manjar, de quesos de hoja y de los bizcochos, vengan el día martes 12 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el Parque El Arbolito, y a las 3 de la tarde tendremos un evento académico para contar la experiencia boliviana sobre la gestión pública, la experiencia de Bolivia y también desde la experiencia de Cayambe de cómo debemos gobernar con participación comunitaria, con participación barrial. Así es que este evento académico va a estar muy lindo. Bienvenidos a las 3 de la tarde a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Bizcocho con queso de hoja. Y un chocolatito que nos invita el alcalde. Muchas gracias. Todos invitados para la próxima semana. Gracias a Guillermo Churuchumbi, alcalde del Cantón Cayambe, visitando los estudios de Sonorama, la gran señal nacional y su noticiero a primera hora. 8 de la mañana, 55 minutos.